Hermanos, vamos a retomar la clase. Vamos a tratar de ganar en las 2 horas que siguen lo que es esencial del mensaje de Pablo en el libro de Gálatas, particularmente su comprensión de la ley y su relación con la gracia, cómo entendió Pablo la salvación de Cristo y especialmente su comprensión de la ley de Dios y de la ley de Moisés. Gálatas capítulo 2, 16, cuando dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y entramos en el capítulo 3, versículo 10 en adelante. Vamos a entrar más de lleno al tema neurálgico de la carta de Gálatas, que es la comprensión de la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La defensa, recordemos, que hace el judío moderno especialmente, es que esa ley en el monte Ebal, que aparece en Deuteronomio 27, ahí aparece esa expresión: maldito todo aquel que no pone en práctica las leyes del monte Ebal, pero no que se aplica al resto del Antiguo Testamento. Creo, hermanos, que Dios no habla así. Creo que la comprensión de Pablo es la correcta. Es cierto que el texto se aplica al monte Ebal, ahí está. Maldito el que no cumple lo que aparece ahí, que recuerdan, pintaron de blanco y entonces escribieron ahí contra la piedra. Pero el propósito de la ley de Dios era eso, que pongan en práctica, que obedezcan. Maldito el que no obedece. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que habla de obras. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo pues nos redimió de la maldición de la ley, ya que la ley pide hacer y que quien no haga es maldito. Nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le agrega. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Recordemos entonces, esta es la promesa hecha a Abraham, una promesa basada en fe. Abraham creyó y le fue computado, acreditado como justicia. Él creyó. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, la ley que vino 430 años después, no abroga, no invalida la promesa. Está hablando de un pacto ratificado tanto tiempo más tarde. Porque si la herencia viniera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero recordemos, Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Una pequeña cambio de palabra, hermanos, para darle mejor significado al texto bíblico. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Que vino 430 años más tarde. Y este es el punto, hermanos. Esta es la parte quizás más importante de la teología de San Pablo. Primeramente, la ley fue añadida, agregada. Es temporal. Uno dice, no, perdón, temporal no. La ley es eterna, no temporal. Provisional, fue accesoria. Esas expresiones, hermanos, aparecen en el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas. Cuando yo las leía, me quedaba conmovido. Fue tiempo antes del encuentro con este pastor congregacional. Como que accesoria, provisional, poco más circunstancial. La expresión de Elena White es que si se hubiera cumplido literalmente lo que Dios le dio a Adán y que fue ratificado con el tiempo en Noé, si se hubiera cumplido, hermanos, no habría sido falta el monte Sinaí. Y si se hubiera cumplido los 10 mandamientos del monte Sinaí, tal y cual como Dios lo pedía,
no hubieran sido hecho falta las leyes subsiguientes ceremoniales. Si se hubiera cumplido lo que Dios dio originalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Dios dio la base, la esencia, en el mandato que le dio a Adán. ¿Qué mandato? Romanos, recordemos, capítulo 2. La ley que está escrita en los corazones. Es una ley, hermanos, natural. Dios la puso ya en la creación. Cuando allí dice que el hombre en el día del juicio será acusado o defendido según sus razonamientos por la ley escrita en sus corazones. Recordamos. ¿Sí? Entonces, una ley que Dios puso, que si se hubiera hecho caso a esa ley, no aparece el monte Sinaí. El monte Sinaí, hermanos, es provisional, no eterno. No estaba en los planes de Dios que apareciera el monte Sinaí. ¿Cómo que no aparece? No entiendo esto. Hermanos, ¿por qué apareció el monte Sinaí? Porque si es provisional, significa que es una emergencia. Apareció y así va a desaparecer también. ¿Alguien supone por qué fue provisional el monte Sinaí? Hermanos, no imitaron a Abraham. Abraham, ¿recuerdan cuando hubo hambruna? ¿Qué hizo? En 2 ocasiones fue a un lugar y luego apareció en Egipto. ¿Recuerdan cuando él engañó a la gente diciendo que quien lo acompañaba era su hermana? ¿Sí? Y que por poco le echan mano encima. El hombre prosperó, pero el faraón allí dijo, no, que se vaya, yo no lo quiero porque este es un hombre que expone a mi gente al pecado. Eso es lo que debe haber hecho el pueblo, imitar a su patriarca, a su antecesor. Irse a un lugar por asunto de hambre. Recuerden que cuando fueron de Canaán a Egipto, progresar allí y ¿qué más? ¿Qué hacer después? Retirarse, volverse a su patria. ¿Qué pasó, hermanos, cuando la deportación que sufrieron con motivo de Babilonia, Nabucodonosor, 70 años de cautiverio? ¿Qué había que hacer después? Retirarse, salirse, volverse a su patria. ¿Qué hicieron los judíos en el tiempo de Ageo, Zorobabel, Josué? ¿Recuerdan? Estamos hablando, si en el 538 Ciro lanza el edicto, que quedan libres. ¿Qué hicieron los judíos en Babilonia? Muchos se quedaron. Sí que enviaban sus bienes y le mandaban plata. Sí, hermanos, a algunos de nosotros nos puede pasar así cuando venimos a este país, ¿no? Estar un tiempecito, hacer algún dinero, y sin embargo quedamos acá y echamos raíces. No era el plan de Dios, no hablo de nosotros, hablo del pueblo judío. Estamos estudiando el pueblo judío. Y era que progresaran, era el plan de Dios, que progresen, aumenten, se enriquezcan, y después, sálganse, antes que venga la atadura. Hermanos, cuando venga la ley dominical va a ser algo similar. Si venimos acá y alguno progresó y prosperó y le fue bien aquí, le fue bien allá, cuando aparezca la ley dominical, váyase, deje todo. No, pero no, tiene que irse. A menos que suframos la ahorcadura, la atadura, como ocurrió, hermanos, con el pueblo israelita, que progresaron tanto y se levantó alguien que no conocía a José. Y entonces vino la opresión. Como consecuencia de la opresión, castigo, envilecimiento, oscurecimiento de la voluntad de Dios, palos, azotes, tratados como animales. Como consecuencia de ello, hermanos, Dios los saca y ¿qué más? Aparece el monte Sinaí. No estaba en el plan de Dios. Por eso decimos, hermano, y esto reitero, leamos otra vez el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas. Allí menciona ese concepto. Entonces, cuando Pablo menciona, ¿para qué la ley? La ley fue agregada, añadida 430 años más tarde de un arreglo que Dios formalmente sí hizo con Abraham. Para Pablo, hermanos, ¿cuál será el punto histórico más importante de la antigüedad? ¿Abraham o Moisés? ¿Alguna vez pensamos en esto? Es muy importante. ¿Cuál es el punto de referencia para Pablo importante para su teología? Abraham, no Moisés. Es antes. Y no solamente por el hecho de ser anterior. En Abraham, allí hay un arreglo formal. Dios a este siervo le promete, el hombre cree, acepta, Dios le concede justicia porque creyó y le promete bendición y serán benditas en tu simiente. ¿Cuál simiente? Cristo, todas las naciones. Y Abraham estaba incircunciso, le otorga la circuncisión.
La fe que recibió Abraham fue estando incircunciso, no circuncidado. Noten, hermanos, que en la mente de San Pablo, cuando él hace su estudio, descubre que el plan de Dios era universal, mientras que la ley es particular de un pueblo. A un pueblo se la va a dar. A ese pueblo judío, israelita, le va a enseñar sobre circuncisión y las provisiones del pacto, todo lo que hay que hacer. Pero era para que ese pueblo cada vez se ajuste más al propósito original de Dios dado en Abraham. Pero la pregunta es, ¿por qué tantas leyes en el monte Sinaí? Hay una razón, hermanos. Por el envilecimiento del pueblo sufrido en su esclavitud. Injusta esclavitud, hermanos. No injusta por los egipcios, injusta por los israelitas. ¿Por qué, hermanos? Por haberse quedado, por no haber imitado a su antecesor, del cual tanto hablan, por no haber hecho como Abraham. Salirse. Es muy interesante, hermanos, que Dios, cuando actuó con el pueblo israelita, cuando lo hace y que se exalta tanto a Moisés, de hecho, hermanos, Moisés está en el cielo y es uno de los líderes más preciosos para estudiarlo, ¿verdad? Cumplió su misión en la tierra, le hizo fielmente. Pero no obstante, hermanos, cuando Dios escogió a Moisés y tiene arreglo con su pueblo, siempre lo hace en referencia a Abraham. Abraham es el centro de la relación entre Dios y la humanidad. No Moisés, es Abraham. La centralidad de Moisés fue una distorsión que el pueblo hizo. Por culpa de su pueblo, efectivamente. Hermanos, al verlo de esta manera, ¿cómo Pablo lo presenta? Y la expresión como lo dice Felipe. La centralidad de Moisés es más bien consecuencia de la distorsión del pueblo israelita por haberse embelecido. Entonces hace falta el monte Sinaí. Y no solamente los 10 mandamientos, dar un montón de leyes porque la mente de ellos no da. Y tiene que ser tan estricto y minucioso para que entonces, estudiando a través de sus representantes, líderes y luego sacerdotes, entiendan cómo fue el plan original de Dios, que cuando Dios habló con Abraham, hermanos, Dios no tenía apenas la circuncisión. Y Dios da testimonio de Moisés, él va a hacer guardar mis mandamientos y mis leyes, mis estatutos en sus generaciones. Pero tanto detalle, hermanos, hacía falta para pueblo envilecido. Ahora bien, cuando el texto dice acá, ¿para qué sirve la ley? Fue agregada. Ahora bien, hermanos, vamos al tema de agregado. Y vamos a unir el texto ahora con Romanos. Cuando la ley aparece después, y cuando aparece después es provisional. Cuando decimos provisional, hermanos, no lo asociemos con la ley eterna de los 10 mandamientos que están en el arca del pacto, en el arca del santuario del cielo. Esa ley es eterna. Recordemos, los 10 mandamientos que están en el original del cielo. Eso es inamovible. Estamos hablando de las leyes que Dios reveló a Moisés. Fijémonos, estamos en el capítulo 5 de Romanos. Versículos 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, dada en el monte Sinaí, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, por eso decimos la ley de Moisés, ahora lo incluye a Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Notemos, hermanos, que dice que antes que apareciera la ley, versículo 13, la ley de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué está diciendo? Había pecado en el mundo, pero Dios no los acusaba hasta que venida la ley de Moisés comienza a acusar. Romanos capítulo 4, versículo 15, 14 y 15. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por haber creído en la promesa de Dios, por la justicia de la fe. Ven, hermanos, que en la mente de Pablo sí, él presenta la distinción entre promesa a Abraham
y ley efectiva, legal, dada en el monte Sinaí. Y que la vida proviene de la promesa, no de la instalación de la ley, que es la concepción judía. Los judíos conciben que la vida eterna se hereda a partir de la ley de Moisés, de la Torá. Ese es el gran canto de los judíos. El Talmud todo gira en torno a la Torá. Y para Pablo es, no, 430 años atrás, así con Abraham. Cuando Abraham recibe la promesa, allí viene. Y Dios le da justicia. Y estaba incircunciso, solamente puso fe y prometió descendencia heredera del mundo, con su simiente, la cual es Cristo. Versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, como los judíos, vana resulta la fe, la predicación de Cristo. No sirve la promesa que se le hizo a Abraham. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Otra vez, hermanos, la expresión donde no hay ley, no hay transgresión, 4.15, y 5.13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Por qué apareció la ley? Gálatas capítulo 3, hermanos, versículo 19, muy bonito lo que vamos a leer, y la traducción que trae la New English Bible, la Biblia inglesa nueva, muy interesante. 3.19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Miren cómo traduce, hermanos, la Biblia inglesa, la nueva Biblia inglesa. Fue añadida para hacer del mal obrar una ofensa legal. ¿Qué significa esto, hermanos? Déjenme ilustrarlo. ¿Quién de los presentes tiene hijos adolescentes traviesos que son capaces de robarse la fruta del vecino? Bueno, algunos de nosotros. La hermana, el nombre de su hijo, hermano, vamos a dar la ilustración. Adbel. Adbel es el jefe de una pandilla. Disculpe, hermana, un grupito no. Ellos tienen como misión llegarse a la propiedad del vecino, que es una propiedad que está libre, tiene árboles frutales allá. Y el vecino le dijo a la mamá de Adbel, haga algo con su muchacho. Yo hice, pero no sé. Él me roba las manzanas, las naranjas, que yo voy a ver. Y no hay caso. Adbel se las ingenia y allí está trepado a ver cómo hace. Es chico travieso y saca las frutas. Hasta que el dueño de la propiedad decidió hacer algo. En uno de los árboles frutales puso un enorme cartel de frente. La leyenda decía, propiedad privada. A quien se ha encontrado robando frutas, prisión. Entonces los muchachos se metieron, y aquel cartel, vamos a ver, en medio del follaje, mira lo que dice acá. Y los otros que le dicen, vamos, no hagamos caso, vamos a darle, y se meten así, y en eso apareció el dueño del campo y un policía. Y los chicos asustados, todos atrapados. ¿Qué hacemos? Y entonces la policía, con algunos agentes, se ponen a los costados para que ningún chico escape. O sea, el tejido está delante y lo demás ya está bastante tapado como para escapar por los costados. Solamente pueden escapar por el lado del frente. Los chicos están atrapados. El dueño de esa propiedad había puesto el cartel bien clarito. Quien es sorprendido robando frutas, prisión. Lo que los chicos no sabían era lo que estaba detrás del cartel. El dueño no quería que lo supieran también, solamente el cartel bien grande de frente. Los chicos asustados, la policía interviene. Prisión, tú violaste la propiedad privada. Lo lamento, tú estás en infracción. Lo que era travesura, lo que era falta, la mamá lo admitía, Adbel también lo sabía, y el dueño lo sabía con más razón. Ahora no es una falta, no es una travesura, es una ofensa legal. Cambió los términos. Esto va a prisión. Y lógicamente todo el mundo tiembla. Solo que lo que los chicos no saben, están re asustados, llorando también, es que atrás hay una dispensa, una nota. Y es que el dueño provee abogados. Que los chicos no se preocupen. Los abogados van a estar ahí a disposición para ayudarles. Y así van a poder solucionar su problema. No sé, hermanos, si pudimos entender la parábola.
Antes de Moisés, desde Adán hasta Moisés, los pecados que los hombres hacían, nadie me diga, pastor, usted está diciendo que era una travesura. No, eran pecados, pero no llegaban a ser hasta que aparezca el tremendo cartelón del monte Sinaí. La ofensa legal que va a prisión, por lo cual Dios condena justo, condena o aplica su justicia y no hay forma de escapar. La ley de Moisés tenía como propósito hacer de la travesura, entre comillas, de los pecados, hacerlos ofensas legales. El punto es que la gente que vivió desde Adán hasta Moisés cometió pecados, y hermanos, Dios soportaba. Y si, como dice el libro de Hechos, hacía la vista gorda, hay un pasaje que dice así en el libro de Hechos, no tomaba los pecados a la gente, ¿no es cierto? Dios lo hacía, pero llega el monte Sinaí, se acabó, basta, se pone orden acá en la casa. Todos son culpables. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, todos son culpables. La única forma de escapar es, lean el cartel atrás, y los judíos no lo están leyendo. Ahí está la prohibición del santuario atrás. Los símbolos del sacrificio. Está Cristo atrás como abogado que defiende a los que son sorprendidos, robando, cometiendo los pecados que ellos cometían. Vuelvo a leer, hermanos, la traducción que hace la Nueva Biblia Inglesa. 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida para hacer del mal obrar una ofensa legal. Hermanos, si es así, que a partir del monte Sinaí, lo que era pecado ahora se convierte en pecadote. Hermanos, siempre fue pecado, pero Dios no inculpaba porque no había ley. A ver, leamos otra vez Romanos capítulo 5, versículo 13 y 4:15. Damos otra vez otra lectura. 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, hubo pecado de siempre, desde Adán hasta Moisés, solo que Dios no los condenaba, porque tenía paciencia. Es como el vecino que tenía paciencia, que Abdel se trepaba las frutas y sacaba y no sabía cómo solucionar el problema, hasta que decidió poner un cartel enorme y poner policía alrededor para ya proteger esa propiedad. Cuando usted dice no había ley, estamos refiriéndonos a la ley ceremonial. No, la ley de Moisés, ese es el punto. Esa es la división, hermanos, que hemos hecho, que ahora vamos a ver los versículos, entre moral y ceremonial. La ley de Dios, Dios se la dio a Adán acá en la mente, y siempre quiso Dios que fuera en la mente. En el nuevo pacto dice, yo voy a escribir mi ley en la mente, que quede grabado el carácter de Cristo desde Adán, en la mente hasta el día de hoy. Como eso no funcionó, porque el hombre amó sus pecados, su corrupción, vino el diluvio y se pervirtió más y más. El plan original de Dios, que era grabar la ley acá, que seamos reflejo del carácter de Cristo, sin que tengamos que ir a un código externo. Bueno, eso se pervirtió. El método que Dios se quiso en un principio no funcionó. Entonces, optando el segundo método, que es el pacto antiguo, escriben leyes. Aún así, esas leyes tenían que estar atesoradas acá, como cuenta el libro de Proverbios. Cito el texto, hermanos, si alguien me quiere acompañar. Capítulo 3, primeros versículos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, noten, y escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 3, versículo 3. O sea, el concepto de escribirlo en la tabla ya estaba, hermanos, en Proverbios. Lo dice luego en Jeremías 31, que es el nuevo pacto, y reaparece con Pablo en Hebreos 8 y 10. No es nuevo, es viejo, pero que la gente lo ponga en práctica, eso va a ser nuevo. Los judíos nunca lo hicieron, ahora con los cristianos sí lo van a hacer, excepto este pastor congregacional que evidentemente no lo puso y fue acusado, no tenía el nuevo pacto, y ojalá el Señor trabaje en ese corazón. Perdón por la pregunta. Si Dios se hacía de la vista gorda antes de que la ley fuera escrita, con una forma escrita, se hacía de la vista gorda con los pecados de la humanidad, ¿por qué Dios trajo el diluvio? Buena pregunta, hermano. Cuando digo vista gorda me remito al texto de Hechos. A ver, busquemos el texto, hermano, porque no es muy agradable esa expresión. Le digo que no encuentro otra excepto la que aparece acá en el libro de Hechos.
Déjenme mirar, capítulo 17. Leemos el texto, luego damos lugar. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pasó por alto, hermanos. Hizo pista corta, ¿eh? Pasar por alto. Ahora no, basta, arrepiéntanse porque no va más. Ahora, ¿qué pasó con el Señor, hermanos? Dios tuvo mucha paciencia. Y no obstante, hermanos, era la conciencia la que reprendía a estos antediluvianos, como cuenta el libro de Romanos. Buscamos el texto, hermanos. Ya Hugo Arango va a tener la palabra, pero vamos a completar las ideas. Romanos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para ellos mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme es mi predicación, conforme mi evangelio, dice Pablo. Hermanos, cuando llegue el día del juicio para los antediluvianos, ¿cuántos se habrán sorprendido porque las aguas sepultaban sus domicilios? O que no habrán tenido contacto con Noé por la distancia, pero murieron en el diluvio. Toda una generación, toda una raza. Cuando llegue el día del juicio, hermanos, ¿cómo Dios los va a juzgar? ¿Va a sacar los 10 mandamientos? Él los saca. Sin ley pecaron, sin ley perecerán. Sin ley desobedecieron, sin ley serán juzgados. Las conciencias les va a decir el día en que Dios tenga que actuar. En nuestro caso, hermanos, teniendo bien claro la ley. Ahora, hay varias manos, hermanos, y aguanten un poquito, yo quiero completar las ideas. Los minutos corren. ¿Qué hacemos con el esquimal y aquel sacerdote católico que va a predicar en tierras esquimales? Y la costumbre del esquimal, por lo menos en la experiencia que pasó, era ser tan cortés. Su cortesía consistía en ceder a la esposa como un gesto de cortesía. Entonces llega el sacerdote y para entablar el estudio de la Biblia, el esquimal le dice, yo algo conozco de esto, de ustedes, Iglesia Católica, pero antes de ello, por favor, allá hay un cuarto, está mi señora, luego vengan y charlamos. El sacerdote se resistió al respecto. El esquimal, ofendido por el gesto de descortesía, lo mató. Hermanos, noten, ahí no hay ley para juzgar al esquimal. ¿Cómo haría Dios? Está violando la ley de Dios. No sabemos, yo no voy a estar en la corte allí, ¿no es cierto? Si estoy en el milenio, se me va a enseñar en todo caso. Pero Dios va a juzgar a aquellos que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Pero al sacerdote sí lo juzgaría si él hubiera cometido pecado. Porque él sabe por la ley que eso no se debe hacer. El hombre felizmente no lo hizo y murió como mártir por predicar la palabra. Notamos, hermano, entonces, el que tiene conocimiento de ley y el que no lo tiene. Y en el caso de los antediluvianos, no había una ley escrita, pero sus conciencias serán condenadas. De hecho, fíjense, 2 hombres contemporáneos, no hay ley. Uno comete pecado y fornicación, el otro se abstiene. ¿Cómo hacemos? Es el caso de Judá y José, ambos hermanos, y un par de capítulos de diferencia. Cuando Judá se llega a quien había sido su nuera, recordamos, Tamar, y que sus 2 hijos mayores, y Onán, maridos de Tamar, fueron muertos por juicio divino, y quedaba Sela, el tercer hijo, y la mujer esperaba que el suegro cumpliera la promesa de darle el muchacho, no se lo dio, y el muchacho crecía, y ella ya estaba tomando sus años, y sin marido, y decidió entonces hacer algo. Y tuvo un mal recurso, hermano. Se vistió de ramera y en eso aparece Judá. Y esta mujer le gustó y entonces se llega a ella y la embaraza. Y ella por las dudas se aseguró. Yo quiero que me des un regalo. ¿Qué te puedo dar? Lo que quieras, un cabrito. Pero hasta que vengas quiero alguna prenda tuya. Porque por ahí no vienes. Bueno, está bien. ¿Qué te doy? ¿Mi báculo, alguna cosa acá? Ok, estoy conmigo. No te olvides del regalo, ¿eh? Está bien, yo te lo voy a traer. Y así fue entonces que a los días viene Judá y no la encuentra la ramera. ¿Y vieron acá? No, acá no hubo ninguna ramera. Pregunta a los vecinos. Yo traje acá mi regalo, si no hay, que quede por allí. Yo ya cumplí lo mío. A las semanas vienen los amigos diciendo, tu nuera fornicó y está embarazada, está el fruto. ¿Qué hizo? Quémenla, pecadora.
Y recuerdan cómo se defendió Tamar. Díganle a mi suegro de quién es esto que está acá, el báculo. Y ahí se dio cuenta Judá que él era el que la había embarazado. ¿Notamos, hermanos? Este hombre no tuvo problema. Una mujer extraña, ramera, todo, allí fue. ¿Qué hizo José, hermano? No tenía la ley de Dios, o sea, no tenía la ley de Moisés revelada. Recordemos que eran anteriores a Moisés. ¿Cómo se abstuvo de cometer fornicación con la vecina del prójimo? Notamos, hermanos, que la ley de Dios estuvo siempre, no revelada como la ley de Moisés, pero estaba en las conciencias. Por lo tanto, cuando Dios juzgue, lo hará en base a las conciencias. Eso no significa que, yo usé la palabra travesura, hermano. Tratemos de ajustar el relato, ¿no es cierto? Que yo dije de los niños, de Abdel, pero esto es mucho más grave. Lo otro apenas fue una muy limitada ilustración. Pero era que aquello que era pecado, ahora yo dije era pecadote, porque, no era porque era más grande, no, era sacarle el velo y ver la magnitud de lo que es el pecado, de lo grave que era. Como dice Pablo, vino la ley y se me hizo sobremanera pecaminoso. Esa es la expresión de Pablo. Fijémonos, hermanos, Romanos capítulo 7. Ese era el propósito de la ley. Dar conocimiento del pecado, no salvar. La ley no salva, hermanos, excepto la dispensa, la provisión que aparece detrás de la ley. Por eso es que va a decir ahora que la ley conduce a Cristo. No que la ley salva, no. Búscale la dispensa. En algún lado tiene que haber alguna provisión. Y efectivamente aparece el santuario. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Notemos, a fin de que por el mandamiento, el cartelón puesto ahí en los árboles frutales, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Siempre fue pecado, siempre fue malo. Cuando hablábamos de Abdel, decíamos que era travesura, andar robando las frutas. Disculpe mi hermana que por ahí uso el nombre de él, ¿no? Pero una ilustración nada más. Que era travesura, ahora ya no. Hermanos, cuando las leyes humanas, a veces decimos, bueno, pero cruzar la frontera, ustedes saben, nuestros parientes, algunos de nosotros quizás, hasta que viene inmigración y nos agarró. Ay, ahí sí que ya lo que era... No, es una cosa muy seria, muy grave en este país. Yo no digo que quien habla acá, no, hablo que es una cosa real, independientemente de la situación. Nadie se mire a sí mismo si alguno tiene alguna situación así. No. Lo que decimos es que el cartelón ahí muestra claramente lo que Dios siempre quiso mostrar. Que el pecado es horrible, pecaminoso. La ley hizo falta y por eso dice, tantos años después de la promesa hecha a Abraham. Esa es la función de la ley, revelar el pecado, no salvar. Vamos otra vez a Gálatas. Y ahora sí, hermanos, si tienen, algunas manos se habían levantado, y doy lugar, si hay comentarios, y seguimos leyendo Gálatas. No hay manos, se olvidaron. Muy bien, avanzamos. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, agregada, a causa de las transgresiones. Noten, hermano, que si no hubiera habido la magnitud de las transgresiones, Dios hubiera operado de otra manera. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, que es Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia vendría verdaderamente por la ley. Y ahora noten, hermano, y tomen el ejemplo de ese cartel puesto por el vecino que tenía su propiedad de árboles frutales. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Efectivamente, el cartel puesto en los árboles frutales, ahora sí encierra a todos los culpables, porque hay una ley oficial. Hermanos, no sé si alguien escuchó que a partir de cierto tiempo los carros que no tengan la bolsa de aire van a sufrir infracción. ¿Alguno de los carros de ustedes no tiene bolsa de aire? ¿Alguien tiene un carro sin bolsa de aire?
Una mano, otra. Muy bien. Pregunto, hermanos, ¿esos carros están hoy en infracción? No, hasta que no aparezca la ley. Cuando el Señor mandó la ley, ahí lo que era mal obrar se convierte en ofensa legal. Por lo tanto, Dios, ¿por qué no mandó antes la ley? Antes de Moisés. Dios sabe, hermano, Él conoce los tiempos. Es cierto, lo ideal hubiera sido que lo hubiera mandado de antes, ya del tiempo de Enoc. Ahí ya sabemos claramente los mandamientos. No, Dios tuvo paciencia, lo mandó antes. Y ahora sí está clarito qué es lo bueno y qué es lo malo, porque por la ley viene el claro conocimiento del pecado. Ese es el propósito de la ley. ¿Sí? Entonces, cuando dice que encerró a todos, todos quedaron como estos muchachitos que están sorprendidos allí con la fruta en la mano, trepados a los árboles, y que entonces el dueño dice, miren el cartel, y el cartel claramente dice prisión, y están los policías rodando. Ese fue el monte Sinaí. Conocimiento de pecado. Tremendo, hermanos. Por un lado, necesario, que es la descripción que va a venir ahora, pedagogo para la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Y uso esa palabra que ahora vamos a comentar y vamos a usar la pantalla también. Una muy interesante descripción de la palabra pedagogo. Pero hermanos, al estar encerrados, hay un escape, porque el cartel tiene una provisión, que es Cristo el Señor. Ese era el gran mensaje de Pablo. Y los judíos decían, no, sigamos, cumplamos lo mejor que está en la ley, lo que está allí, y seguramente ganaremos buena voluntad con el dueño de la propiedad. No, hermano, no hay manera, porque se quebrantó la ley. Y la provisión es la que está puesta en la ley, es la única que nos puede salvar. Había una mano, creo, vi por acá. No hay mano. Adelante entonces. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o pedagogo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hermanos, la palabra pedagogo es muy rica en significado. Se compone de dos palabras en griego. Fíjense, vamos a abrir el texto en griego. No lo tengo acá. De Gálatas, a ver si hay alguna traducción, vamos a leer varias traducciones. Gálatas 3:24. Si está la Biblia de Jerusalén u otras Biblias, que no sea la Reina Valera 60. A ver, si alguien lo tiene, lo podemos abrir. A ver. Gálatas 3:24. Sí. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe. Muy bien. Pone directamente pedagogo. ¿Alguien más que tenga otra traducción? Así que la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Ok, tutor es la palabra pedagogo. ¿Otra traducción que tengamos? Ayo. ¿Otra traducción? Muy bien. Fíjense, hermanos, ustedes tienen la pantalla acá arriba. A partir del versículo 24 acá. Hoste honomos paidagogos gemon gegonen. Eis Christon gina ekpisteos dikaiozomen. Hoste, de manera que honomos, la ley, pedagogos, gemón, nuestro pedagogo vendría a ser, no obstante hay una diferencia con el pedagogo moderno, ahora comentamos. Gegonen ha llegado a ser en Cristo. O sea, nuestro pedagogo ha llegado a ser para Cristo. Eis significa hacia Cristo. O sea, nuestro tutor, leyeron, ayo. ¿Qué es un pedagogo, hermanos? Ahora vamos a leer del inglés que tenemos acá. Son
diversos léxicos. El pedagogo en la antigüedad era un esclavo, más solamente esclavo, que servía como guiador, un vigilante de un niño hasta que llegara a la mayoría de edad. A ver, ¿cómo traduce allá? Dice la ley para nosotros como el esclavo que vigila a los niños Ok, hasta que vino Cristo. ok, está buena traducción. ¿Cuál era entonces, hermano, la función de la ley? En la antigüedad, tanto griegos como romanos alquilaban esclavos a los cuales se les pagaba con la única función de que a sus hijos los condujeran, no eran maestros del niño, los condujeran de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, mientras el niño crecía, para que adquirieran disciplina, entrenamiento, educación, buenos modales. De modo que el niño, supervisado por el esclavo, ese niño crecía para responder a las expectativas del padre. Cuando llegaba a cierta edad mayor, el papá le hacía un examen. A ver, ven para acá. Y el muchacho se presentaba ante el papá para rendir toda la etapa que él había sufrido bajo la tutela del esclavo. El papá observaba que el muchacho tenía buenas maneras para comer, era respetuoso para saludar. A ver, las matemáticas, no era que el esclavo le enseñaba matemáticas, el esclavo lo llevaba a la escuela para que él aprenda las matemáticas, lo traía y así entonces el jovencito debía rendir. Si el niño, adolescente ya, aprobaba las exigencias del papá, se le pagaba al esclavo y se lo despedía. Ahora el niño pasaba a ser hijo del padre, no más del esclavo. Ahora bien, hermanos, el punto es, si ese niño, viviendo con el papá, ahora el papá observaba cómo se comporta a la hora de comer, a la hora de tratar a los vecinos, su vocabulario, si tenía malas palabras o no. Si ese niño veía que estaba con su papá, pregunto, no está más el esclavo, que era el que lo andaba vigilando, lo andaba guiando. No hables así. Cuídate, sé respetuoso con los mayores, no diga malas palabras. Y ahora el muchachito que no tiene más al esclavo, bajo la tutela del padre, ¿cómo será su comportamiento? ¿Podrá decir malas palabras? ¿Podrá ausentarse de la escuela? ¿Podrá, si hay un mayor, un tío, él ser irrespetuoso, no dar el saludo acostumbrado de la antigüedad? ¿Podrá, hermanos? Si el papá observaba esa conducta en el hijo, ¿qué hacía? Volvía a traer al mismo esclavo u otro. Tu hijo no vas a vivir conmigo. Tu comportamiento es indigno del honor de tu padre. Tú no puedes estar conmigo. Pero papi, cállate. Vas a aprender disciplina. Y entonces contrataban al mismo esclavo u otro. Imagínense el muchachito, otra vez. Hermanos, la ley de Dios en Gálatas 3:24 está expresada en los mismos términos. Dios dio un esclavo que es el guiador de la humanidad hasta que lleguemos a la mayoría de edad en Cristo. Ahora somos hijos del Padre, ya no más hijos del esclavo. Tutoreados, si cabe el verbo, vigilados por el esclavo. Estamos en Cristo, es lo que dice a continuación en Gálatas, que vamos a leer. Ahora, estando en Cristo, ¿cuál es la conducta del hijo? Pregunto. ¿Vuelve otra vez a tomarse sus andadas y...? No, hermanos. Si bajo el esclavo había que guardar las leyes, y vamos a tomar las leyes morales, el aspecto moral del todo el código mosaico, como guardar el sábado. Y ahora entonces, estando bajo la tutela del padre, ahora ya pasa a la mayoría de edad, ¿puede violar el sábado? Si viola el sábado, ¿saben qué diría Dios? Hijo, es lo que suele pasar con los evangélicos. Si ellos dicen, en el código mosaico sí ordenaba las leyes del sábado, pero ahora en Cristo yo estoy liberado del sábado, ahora guardo el domingo. ¿Saben qué diría Dios? No. Vuélvete otra vez al esclavo porque no te quiero así. Hijo mío, con mayoría de edad, que me estés desobedeciendo a las leyes que yo ya le di al esclavo para que te guíen a ti. Efectivamente, hermanos, las leyes del Antiguo Testamento guiaban al niño o guían al hombre espiritual para que, encontrado en Cristo, ahora se sujete a Jesús y obedezca los mandamientos de Jesús. Ese es el significado de la palabra pedagogo. ¿Tenemos minutos todavía? Sí. Hermanos, leamos Gálatas otra vez y describamos, o vamos a leer después de los léxicos en inglés, el uso de la palabra pedagogo. Y la traducción que trajo el hermano que está parado allá con su Biblia, esa es la traducción más adecuada. Está parafraseada, pero es la verdad. Un esclavo que conduce a un niño.
Esa fue la función del código mosaico. Miremos, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro pedagogo, recordemos que es la traducción en griego, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, recibidos por Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el tutor, no estamos más bajo el esclavo que nos... Hermanos, cuando decimos esclavo, es un criado al servicio del amo, no para maltratar al chico, no se le paga para eso, es para guiarlo. Ese es el sentido de pedagogo, es pais, es niño, agogos, es del verbo ago, que es conducir. Es conducir a un chico, no tirarle la oreja, no, papá no le paga eso al esclavo para que haga, es un criado, un servidor, que lo vaya haciendo madurar para que luego lo presente ante el Padre. Versículo 25, pero venida la fe, la mayoría de edad, ya no estamos más bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios, mayoría de edad, por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Todos vosotros sois uno, mayoría de edad en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y miren lo que sigue. Vuelve a hablar del ejemplo del pedagogo. Pero también digo esto. Entre tanto que el heredero es niño, recordemos que es el hijo del papá, pero está bajo la tutoría, la vigilancia del pedagogo, de aquel esclavo, pero es hijo del padre. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el padre en que el hijo tiene que presentarse ante el papá. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo, que incluyen el código mosaico. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la mayoría de edad, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, obedeciendo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la vigilancia, a fin de que recibiésemos la adopción, la mayoría de edad, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos mayores de edad, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Leo, hermanos, del inglés. Si ustedes leen mejor, me van a corregir por acá. Pedagogos del léxico griego de Thayer, ¿se puede leer, no? Sí. Dice de pais y agogos, que es un líder, de Herodoto, ese es el uso, en el libro octavo, párrafo 75, en adelante, un tutor, en latín, pedagogos o pedagogus, es decir, un guía y guardián de chicos. Entre los griegos y romanos, el nombre fue aplicado a esclavos fidedignos, que eran encargados con el deber de supervisar la vida y la moral de los niños que pertenecían a una clase mejor, mayor. ¿Me van siguiendo, hermanos? Estoy por acá. Los niños no les era permitido tanto como dar un paso fuera de la casa sin ellos, antes de arribar a la edad de la juventud, cuando ya llegaba la mayoría de edad, de hombre. Confróntese Fisher bajo la palabra en el índice número tanto, da los ejemplos acá, algunos seculares, donde uno puede rastrearlos, ¿sí? El nombre lleva con él una idea de severidad, tanto como el censor y forzador de moral. Fíjense en Corintios capítulo 4, 15, etc. ¿Sí? Otro ejemplo, hermanos, esto de Thayer, vamos a leer de Nida, un léxico de Nida. Epítropos, aparece acá, que es el texto que se da en Gálatas 4:2, cuando dice, sino que está bajo tutores y curadores. Ahí aparece la palabra epítropo, que es sinónimo de pedagogo. Fijémonos acá, ustedes me siguen por acá, epítropos, derivado de epitrepo, instruir, no ocurre en el Nuevo Testamento, y luego pedagogos, lo subrayo acá. Una persona que guía, dirige y muestra interés en favor de
es el caso de un guardián, líder, guía. Epítropo, estoy acá, ahí, usa palabras en griego, y cita Gálatas 4:2, él está bajo la supervisión de aquellos que toman cuidado de él y administran sus asuntos. Entonces el comentario que aparece un poquito más abajo, la ley acá fue nuestra guía para Cristo o hasta el tiempo de Cristo, Gálatas 3:24. En los tiempos clásicos, un pedagogos, subo un poquito, acá, ¿me siguen ahí? Era un hombre, usualmente un esclavo, cuyo trabajo fue conducir a un chico hacia y desde la escuela y supervisar y dirigir su conducta general. Él no era un maestro. Puede ser difícil traducir apropiadamente epítropo y pedagogos con un significado combinado de guía y cuidar por él. De hecho, puede ser necesario en algunos lugares usar dos expresiones verbales. Por ejemplo, guiar y ayudar, o ayudar y conducir o tomar cuidado por él, conduciéndolo. Hermanos, mi inglés no es muy bueno, ustedes me pueden corregir, ¿no? Pero esa es la idea, un esclavo. Entonces, a esto agrego el comentario que hace Wagoner. De paso, hermanos, a quien les llegara a interesar, lo que tengo acá es la traducción en español de las Buenas Nuevas, Gálatas, versículo a versículo, de Elliot J. Wagoner. Recordemos, este fue el pastor que conmovió el Congreso de Minneapolis. Y él produjo dos libros, uno, la Carta a los Romanos, y la otra, que es esta acá, la Carta a Gálatas. Y cuando, hermanos, un buen material, muy lindo, inspirador, sencillo, y lo que está acá está con hipervínculos también, ¿no es cierto?, para ubicar rápido el texto. Y lo que quisiera ubicar es el comentario que hace Wagoner de 3:24. Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo para que seamos justificados por la fe. Noten el comentario que hace Wagoner. El hombre conocía, hermanos, de las costumbres griegas y romanas. Tutor se ha traducido de la voz griega paidagogos o pedagogo en español. De paso, hermanos, no podemos poner la palabra pedagogo, porque la palabra pedagogo en la antigüedad no tiene el mismo significado que hoy tiene pedagogo en la actualidad. Hoy en la actualidad, pedagogo, ¿qué es? Un instructor, un maestro. En la antigüedad no era un maestro, era un conductor, un guía para que otro le enseñe, que era el maestro propiamente, el didáscalos. Entonces, el pedagogo era el señor que agarraba al niño para que el didáscalo le enseñe. Por eso es que cuando traduce pedagogos allí en la Biblia de Jerusalén, no es la mejor traducción, a pesar de que pone el original, porque el significado en la antigüedad no es el mismo que hoy tiene en la actualidad. Por eso tutor, dice acá, se ha traducido de la voz griega pedagogos o pedagogo. El pedagogo era un esclavo del padre de familia que tenía por misión acompañar al niño a la escuela y asegurarse de que éste no malograba su instrucción entregándose a la disipación y al juego. Si el infante intentaba escapar, el pedagogo tenía que traerlo de vuelta al camino y tenía autoridad incluso para emplear métodos físicos de corrección que el padre le autorizaba. Tutor o instructor no son buenas traducciones del término griego. La idea es más bien la de un guardián o vigilante. Estamos acá. El niño sometido a su custodia, aún teniendo un rango superior, que era el hijo del dueño. El texto en Gálatas 4 dice que es señor de todo, y no obstante no difiere del esclavo, hasta que llegue a la mayoría de edad. Aún teniendo un rango superior, está de hecho privado de libertad, como si estuviera en prisión, porque el otro está allí cuidándole, no hagas esto, no hagas lo otro. Todo aquel que no cree está bajo pecado, encerrado bajo la ley, bajo el tutor o el guardián, el vigilante, y por lo tanto la ley actúa como su guardián o vigilante. La ley lo mantendrá esclavo. El culpable no puede escapar en su culpa. Aunque Dios es misericordioso y clemente, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, jamás mentirá diciendo que lo malo es bueno. Lo que hace es proveer un remedio, una salida en el que el culpable pueda quedar libre de su culpa. Entonces la ley dejará de coartar su libertad y podrá caminar libre en Cristo. Ahora bien, hermanos, libre en Cristo, bajo Cristo, mayoría de edad. Estoy bajo, ya soy el joven que tiene la mayoría. El esclavo se retira. Pregunto, mayoría, libertad del esclavo, para hacer lo que yo quiero, tirar canitas al aire. Ese es el concepto evangélico. Que ahora entonces ya está
libre de la ley, ya no está más bajo la ley. ¿Para qué entonces? Para guardar el domingo y algunas extravagancias por ahí pecaminosas. No, hermanos. Si eso se produce, Dios diría, hijo, no te quiero, tú no has llegado a ser mayor de edad, te mando al esclavo otra vez. A ver si aprendes de una vez corrección, para que entonces estés dignamente delante de mí.